Hola amigos laurentinos, comunidad laurentina. Bienvenidos a un nuevo episodio más de esta serie de entrevistas sobre la vida y proyectos de mi querido maestro Lorenzo Peña. Estamos grabando desde Tres Cantos, Madrid, en el Reino de España, y Cuenca, República del Ecuador. Hoy día vamos a continuar una temática que empezamos la semana pasada. Estamos ahora en un enfoque sistemático o disciplinario. Estamos abordando temáticas de la ontología o metafísica, es decir, cuestiones que tienen que ver con el ser y la existencia. La temática está tomada prestada de los capítulos del libro de Lorenzo, Fundamentos de Ontología Dialéctica, libro que fue publicado en 1987. Querido Lorenzo, bienvenido a esta nueva entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. No, un placer para mí. Muy bien, entonces hoy día nos vamos a concentrar en la temática general que es los principios ontológicos. Entonces vamos a empezar por precisamente una aclaración sobre qué son esos principios ontológicos. De entrada podríamos, como una especie de introducción, podría decir que los principios ontológicos son las, las leyes más generales de la realidad. Por lo tanto, no están restringidos o limitados meramente a una zona o una región de la realidad, sino que se aplica a toda ella e incluso a lo que de alguna manera podríamos entender como el no ser o lo inexistente. Bueno, eso desde un punto de vista racionalista, como es el de Lorenzo, y somos perfectamente conscientes de que no todo filósofo está de acuerdo con la existencia de esos principios ontológicos. Entonces, y quizás Lorenzo, para empezar el episodio de hoy, podrías tú comentar la naturaleza de los principios ontológicos y cuál es la discusión que está detrás de su existencia o inexistencia y por qué crees tú que realmente esos principios rigen toda la realidad. Por favor. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio mental, si te parece, y es imaginar que nos topamos con un objeto, con un ente que escapa a los principios ontológicos, sea aquellos a los cuales yo me he adherido, que en definitiva en su mayoría pertenecen a la tradición filosófica, aunque con modificaciones, y que encontramos un algo que escapa a esos principios. Bueno, ¿cómo podemos saber primero que nos hemos encontrado con ello, que es un objeto que está ahí, o un ente, un algo, y que escapa a los principios ontológicos, e incluso no solo a aquellos a los cuales nos hemos adherido, sino que ni siquiera podríamos tratar en un primer momento de reformular, reelaborar, perfilar, matizar alguno de esos principios, si es que el objeto recalcitrante, rebelde, reacio, eh, pues nos planteara un desafío. Bueno, pues lo primero que se nos ocurriría sería decir, no hay un espacio de
realidad a la cual los principios no se aplican, sino que quizá alguno de esos principios necesita enmendarse, modificarse, matizarse. Vale. Supongamos que todo eso fracasa, es inútil y que seguimos teniendo enfrente ese algo inanalizable, indescriptible, un no sé qué que escaparía a los principios. ¿Por qué digo que sería inanalizable, indescriptible, incognoscible? Bueno, porque para ser analizado, descrito, definido, conocido, tenemos que ubicarlo. Ningún conocimiento es aislado. Todo conocimiento se inserta en una red cognoscitiva y se coloca en un alveolo, por así decirlo, de ese panal cognoscitivo. Para que hablemos de él, tenemos que darle alguna denominación que lo ubique en un mapa semántico y por tanto ese mapa que esté regulado por los principios cognoscitivos y ontológicos con los cuales nosotros no es que ordenemos el mundo, como diría Kant, sino que más bien creemos que el mundo está ordenado. Pero si no logramos ubicar ese algo en ninguno, para nada, en nuestro mapa, porque justamente escapa a todos los principios ontológicos o a varios de ellos que no hemos podido modificar para darle cabida, entonces lo que se plantea es si de veras nuestra certeza de que nos hemos topado con ese algo va más allá de una simple ilusión, de un mero espejismo. ¿Por qué? Porque para, para analizar, para razonar que eso escapa a los principios mismos ontológicos, tenemos que hacer un razonamiento diciendo, ese algo es así o asá, y el ser así o asá va radicalmente en contra de ajustarse a los principios ontológicos o a varios de ellos, de los fundamentales. Pero ¿cómo sabemos que ese algo, aparte de ser un algo, con lo cual no hemos dicho absolutamente nada, es así o asá, si no lo juzgamos con arreglo a los principios ontológicos? De manera que la mera hipótesis de que nos topáramos en, en ningún, eh, en ninguna fase o faceta imaginable de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra acción, de nuestro estar en el mundo, con algo así que escapara a los principios ontológicos, se desmorona porque ni siquiera podríamos demostrar, probar, ni siquiera hacer verosímil, plausible, que ese algo fuera de tal o cual
entidad y, por tanto, escapara a los principios ontológicos. Bien, pero se puede decir, bueno, nosotros no podríamos toparnos con ello para los kantianos y los posmodernos. La razón es que los principios ontológicos los ponemos nosotros, no son ontológicos, son principios del entendimiento humano o de la mente humana, que proyecta, coloca, con el cual construye la realidad. Y claro, un algo que no se ajustara a esos principios, bueno, los posmodernos en realidad dudo que siquiera entiendan que hay tales principios, hay unos modos de construir y desconstruir los objetos que son azarosos, aleatorios y que dependen del capricho, de la moda, de la subjetividad, del contexto histórico-social, no son verdaderas. Todo lo demás son pautas aproximadas en un momento dado. Bueno, Kant era en ese sentido más riguroso y los kantianos, pero creen que los principios son principios regulativos de la mente humana. Entonces, claro, la mente humana no puede construir algo que no se ajuste a los principios regulativos. Desde el punto de vista del realismo ontológico, los principios son leyes de la propia realidad, porque lo que los kantianos no pueden explicar es por qué nos tenemos que atener a esos principios de construcción y no a cualesquiera otros. Si somos constructivistas, hay que dar el paso suplementario de los posmodernos y decir, no, en realidad principios propiamente no hay. Lo que hay es pautas, hábitos que dependen del azar, de la coyuntura, de la moda, del estilo de la época o del espíritu de la época. Bueno, pero lo que podemos preguntarnos es si más allá de todo lo que imaginariamente podríamos conocer o con lo que imaginariamente podríamos toparnos física, mentalmente, en sueños, en, en la vida como fuera, no habría otros entes o otros algos por ahí, por, por donde fuera, que escaparan a los principios ontológicos. El problema está en que la hipótesis misma se desmorona, porque para, para que esa hipótesis tenga sentido y podamos aseverar al menos su posibilidad, tenemos que decir, eso es posible. Pero decir que eso es posible es atribuirle la modalidad de la posibilidad, modalidad que no tiene ningún sentido fuera de una lógica modal que determine los principios que regulan lo posible y lo imposible. De manera que la propia hipótesis de la posibilidad misma de un algo irracional fuera de que escapara a los principios ontológicos
es una hipótesis que ni siquiera se puede formular con sentido. Entonces, cuando ni podemos imaginar toparnos con un algo, un objeto fuera que escapara a los principios ontológicos, pero es que ni siquiera podemos atribuir sentido a la hipótesis de que existiera ese algo, de que pueda existir ese algo, de que sea posible fuera de los principios ontológicos, quiere decir que la hipótesis misma es ilógica y por tanto queda rebatida por reducción al absurdo. Muchas gracias, querido Lorenzo. Es un argumento bastante fuerte, indirecto, que avala la realidad de los principios ontológicos. Avancemos a otra pregunta, ya concretando uno de los primeros principios sobre los cuales quisiera que tú nos hables, es el principio de inteligibilidad de todo lo real. Este principio lo que nos viene a decir es que nada escapa a una referencia, por más que sea general, de los principios que nuestro intelecto descubre y que están rigiendo la realidad. O tal vez con otras palabras, desde el punto de vista del propio ser, el ser es transparente, translúcido, no es opaco a la razón y por lo tanto puede ser conocido por nuestro intelecto. Nuevamente, hay filósofos que se han opuesto desde la antigüedad a este principio en concreto de inteligibilidad, pero tú obviamente lo afirmas y quisiéramos, por favor, que nos comentes qué razones tienes tú para creer que efectivamente la realidad en su totalidad está sometida y ordenada a las leyes de la razón. Bueno, mi argumento es similar. La hipótesis misma de una, un algo, un ente, una zona de la realidad irracional para que incomprensible, ininteligible. Si es incomprensible, ininteligible, incognoscible, es porque opone una resistencia a los principios del conocimiento. Y si opone esa resistencia es porque de suyo es oscura. Pero vamos a imaginar ese algo tan oscuro que, que, que ninguna luz intelectual, ni humana ni otra, pueda llegar a ello. Cuando la hipótesis misma de esa oscuridad significa que si eso se diera, sería posible que se diera. Para ser posible, tiene que ajustarse a unos cánones que son los que determina la lógica modal, que regulan lo posible y que excluyen lo imposible. Sin embargo, ese algo opaco, incognoscible, ininteligible, sería algo que ninguna, ninguna proyección cognoscitiva de nuestros, guiada por nuestros cánones de conocimiento, los del ser humano que son limitados, son los sentidos y luego la inferencia, más la imaginación, ciertamente, que también juega un papel, las inferencias que son de tres tipos: abducción, inducción y deducción.
Supongamos algo que ni por conocimiento sensorial, ni por imaginación, ni por inducción, ni abducción, ni deducción pudiera conocerse. Es una idea de Heidegger, por ejemplo, quien dice que, bueno, si es que entiendo a Heidegger, porque Heidegger afirma que cuanto más se ahonda en filosofía, los problemas, lejos de aclararse, se hacen más oscuros. eh, y, y se burla de la idea clara y distinta de Descartes. El filósofo superficial cree que las cosas son claras. El filósofo profundo se percata de la oscuridad y por tanto de que no tiene respuesta. Bueno, si no tiene respuesta, ¿cómo es que tiene respuesta a ese interrogante de la oscuridad? ¿Cómo sabe que eso es oscuro? De manera que la hipótesis misma me parece también, por un argumento similar, imposible de sostener. Lo que pasa es que en el libro al cual tú te refieres, quizá yo era todavía demasiado optimista con respecto al conocimiento humano. Y aunque sabía que el conocimiento humano nunca lo conocerá todo, todo conjuntamente, porque el universo es infinito, los mundos posibles son infinitos, Dios es infinito y la capacidad de no solo del individuo humano, sino de la especie humana es finita, porque nuestra vida en este planeta ha empezado hará 200.000 años o 300.000, y si es que incluimos no solo al Homo sapiens sapiens, sino a otras especies del género Homo, pues hará 1.000.000, 2.000.000 de años, y vamos a seguir sobre el planeta Tierra, es de esperar, durante otros millones de años, pero el sistema solar se va a acabar y el planeta va a ser inhabitable. ¿Dentro de cuánto? 1.000.000.000 de años. No, no lo sé. Por tanto, nuestra capacidad cognoscitiva individual y colectiva es finita. Por tanto, nunca lo conoceremos todo. Sin embargo, yo pensaba en aquella época todavía más optimista de los años 70, 80, que aunque todo junto no sea cognoscible, nada por separado es incognoscible para el ser humano y que todos los enigmas, todos los misterios pueden ser despejados con tiempo y con investigación. Hoy lo creo menos. Por ejemplo, examinando, yo entonces no sabía absolutamente nada de física y sigo siendo un ignorante total de física, pero sí, por curiosidad, he estado leyendo, sobre todo escuchando podcasts de divulgación científica, hecho por grandísimos físicos de primerísima fila, premios Nobel, y me doy cuenta, me percato de que la física está hoy en un callejón sin salida, plagada de
incongruencias, de enigmas, cuando afirma que el 90% de lo que llama el universo, que quizá es un pequeño trocito de un universo infinito, el 90% de eso es incognoscible porque es materia oscura o energía oscura, y que las teorías en boga del desplazamiento hacia el rojo, la expansión de las galaxias, en realidad son teorías sumamente precarias, todas las cuales plantean dificultades tremendas, eh, que dan lugar a hipótesis eh, generalmente rechazadas, como el multiverso o la teoría de cuerdas con sus 11 o 13 dimensiones. Bueno, todo, pero dimensiones enrolladas, bueno, lo cual quiere decirse que eh, evidentemente yo pienso que la física está en vísperas de una gran revolución científica, que dentro de 30, 40, 50 años, Max Planck y Einstein serán historia. Es una, es una hipótesis que tengo, que me parece verosímil, examinando los debates entre los propios físicos y las enormes dificultades en que se desenvuelve la física. Pero afirmar hoy que el propio universo físico, incluso por lo menos el trozo de, de galaxias hasta donde llega el conocimiento empírico directo o indirecto, que los misterios de ese conocimiento van a ser solucionados por el ser humano, pues yo soy menos, menos optimista. En realidad, creo que todo es inteligible, todo es cognoscible, pero no forzosamente todo es inteligible y cognoscible por el ser humano, que es un ser finito. ¿Qué pasaría si tuviéramos por delante una vida infinita? O si aceptamos las verdades de fe y creemos en la vida perdurable, en la resurrección de la carne y por tanto en un porvenir infinito, pues aún así, en ese porvenir infinito, ni todos los momentos son finitos. Y, y mientras que Dios vive en la eternidad y en él toda la eh, infinidad de momentos o de lapsos se da en simultaneidad, los vive todos simultáneamente, esa es la eternidad, definición de Boecio, infinita vita tota simul et perfecta possessio, la posesión simultánea y perfecta, la plena posesión simultánea y perfecta de una vida infinita. Bueno, pero el ser humano, incluso en esa hipótesis de fe, no será así. De manera que yo pienso que posiblemente no todo sea inteligible, que habrá enigmas, problemas, dificultades que el ser humano nunca logre descifrar.
En ese sentido, hoy rebajo un peldaño o dos peldaños el optimismo gnosiológico que profesaba en los años 80. Ya, perfecto, Lorenzo, pero las limitaciones que tú indicas serían meramente cognitivas, pero en sí la realidad intrínsecamente es cognoscible, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, ahora pasemos a un trío de principios muy famosos, muy conocidos y populares. El principio de no contradicción, tercero excluido e identidad. Vamos a abordar cada uno de ellos. Empecemos por el principio de no contradicción. Históricamente fue cuestionado por Heráclito y tras él hay toda una tradición dentro de la cual podríamos mencionar a Platón. Luego, solamente para mencionar unos poquitos, a ver, por ejemplo, en el siglo IX tenemos a Escoto Eriúgena, en el Renacimiento a Nicolás de Cusa, luego Hegel, Marx, entre los principales, que han creído que el mundo, la realidad es contradictoria o que un mismo objeto puede tener al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto, dos propiedades mutuamente contradictorias. Por otra parte, hay la tradición antidialéctica que fue inaugurada por Parménides, quien creía que es imposible, es ni siquiera imaginable concebir que lo que es no sea. Y tras Parménides tenemos principalmente a Aristóteles y la gran mayoría de los otros filósofos que han creído que la contradicción es irracional, ilógica o incluso sin sentido. Tú, con tu lógica no clásica, que admite grados de verdad y tiene un par de negaciones, hace lógicamente posible afirmar una contradicción y además afirmar también el principio de no contradicción. ¿Podrías tú, por favor, comentar tu posición al respecto o alrededor de este principio de no contradicción? Sí, creo que hay que distinguir dos cosas que muy a menudo se confunden, que son el principio de no contradicción, es decir, la afirmación de que A y no A es, mm, mejor dicho, la negación de cualquier conjunción del tipo A y no A, eso por un lado, y por el otro lado, el rechazo de la contradicción, lo que yo en latín he llamado regula uitandae contradictionis. ¿Qué diferencia hay? La, el principio de no contradicción es, un, es una negación, por tanto es una tesis. La, 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 la ventana no está abierta y no abierta. Eh, mm, Isaías no está muerto y no muerto, por ejemplo. Esas son afirmaciones. El rechazo de la contradicción o la regla de evitar la contradicción es un canon metodológico que una especie de metaregla de inferencia que nos dice que cuando quiera que encontremos en una teoría un par de asertos mutuamente contradictorios, la teoría debe automáticamente ser desechada. Aunque, como ya he dicho, esto los propios físicos no lo hacen. Lo que tratan es de mm, esquivar la, el tipo de problemas que llevarían a percatarse explícitamente de
la contradicción. Es una política más bien del avestruz, de esconder la cabeza debajo del ala, pero no, eh, pero no rechazan la teoría porque no tienen otra. Bueno, mm, la, para Aristóteles, en su argumento a favor de el rechazo de la contradicción, es muy interesante y, y quizá insuperado, y viene a decir lo siguiente, viene a decir, admita usted una contradicción, una, por ejemplo, que la ventana está abierta y no lo está. Si, si usted admite una, voy a plantear ahora si cualquier otra contradicción es verdadera. Por ejemplo, la cortina está desgarrada y no lo está. Yo voy a decir no, o está desgarrada o no lo está. ¿Y en qué se basa usted para decir que no está desgarrada y no desgarrada? Si ya ha admitido que la ventana está abierta y no lo está, el afirmar que está abierta no le impide negar que esté abierta. Por lo mismo, el afirmar, mejor dicho, el negar que la cortina esté desgarrada no es obstáculo, no es impedimento alguno para afirmar que está desgarrada a la vez. Porque si en un caso el único motivo que tenemos para decir, no, en el caso de la cortina no hay contradicción, simplemente no está desgarrada. Podría estarlo, pero no lo está. No. ¿Cómo lo sabe usted? Porque la veo que no está desgarrada. Pero si en el caso de la ventana, el ver que no está abierta no le impide afirmar que también esté abierta, en el caso de la cortina, el ver que no está desgarrada no es ningún motivo suficiente para negar que, para decir que al mismo tiempo está desgarrada, no, para negar, mejor dicho, que al mismo tiempo esté desgarrada. De manera que lo que dice Aristóteles es que quien admite, en su polémica contra Heráclito, quien admite una contradicción tiene para ser consecuente que admitirlas todas ellas. Bueno, evidentemente este argumento es un argumento lógicamente inválido, es un argumento de los que se suelen llamar trascendentales, es decir, si está usted en el estado anímico que le permite afirmar una contradicción, ¿cuál estado anímico sería aquel que le permitiera rechazar otras contradicciones? La única barrera que hay para rechazar otras contradicciones es el extremo, la barrera preliminar, que consiste en decir ninguna contradicción puede admitirse en absoluto, ni poco ni mucho. Aristóteles fue inconsecuente porque al mismo tiempo, como lo demostré en un artículo, la coexistencia de propiedades opuestas en el mismo sujeto, según Aristóteles, que publiqué en inglés, me parece que fue en la revista Apeiron, no me acuerdo exactamente en qué revista, hace ya bastante tiempo. Bueno, Aristóteles al mismo tiempo reconoce que
muchos objetos, muchas sustancias tienen propiedades contradictorias, pero él se sale siempre por la tangente con su solución de que no en el mismo aspecto. Sin embargo, eso no deja de ser un truco verbal, eh, porque sí, los aspectos son subjetivos, se pueden multiplicar al infinito y no deja de ser un recurso, eh, pues, que no, lógicamente, no tiene validez. Porque ¿en qué me baso? Bueno, de los filósofos que has mencionado, mm, que afirman la contradicción, hay matices. Porque, por ejemplo, Platón nunca lo hace de manera rotunda. Primero, como ya hemos visto en alguna lección anterior, Platón no elabora un sistema de filosofía, no escribe un- un- ni un solo tratado de filosofía. Nos propone diálogos que son una obra medio literaria, medio filosófica, y en ella, sobre todo en los de varios de los diálogos tardíos, como Parménides y Sofista, pero en cierto modo ya en algunos anteriores, como el Fedón, se anticipa esa problematicidad de que, las formas subsistentes, primero, de que en el mundo sublunar, el mundo que nos rodea, efectivamente está afectado por determinaciones contradictorias, pero que incluso las formas que deberían escapar, o las ideas, como se suele traducir, que deberían escapar a la contradicción, pues parece que al final no escapan. Bueno, pero como digo, eso son reflexiones, argumentos, pero atribuirle la afirmación de que la realidad es contradictoria, pues es problemático. En general, atribuir a Platón ninguna tesis. Platón es un problematizador más que un elaborador de sistema. Scott Derúgena también implícitamente, eh, no solo él, sino toda la tradición neoplatónica anterior, Plotino, Proclo, el pseudo Dionisio Areopagita, implícitamente hay una contradictorialidad. Sí que la encontramos ya abiertamente formulada en Nicolás de Cusa y más aún en Hegel, que se habilitó en el año 1800 en Viena con sus famosas 10 tesis en latín, la última de las cuales rezaba: contradictio es reguladeri, non contradictio falsi. La contradicción es la regla de la verdad y la no contradicción la regla de la falsedad. Es difícil ser más provocador que, que esa, eh, que lo fue en esa proposición Hegel, que fue habilitado, bueno, pero ciencias académicas. Pero en Marx, en el marxismo no está siempre tan claro, porque hablan de contradicciones, pero al mismo tiempo distinguen contradicciones formales y contradicciones dialécticas. Esto lo he tratado yo ya cuando estaba allí en Quito en los años 80
Y los autores marxistas, la verdad, nunca dieron una solución satisfactoria a saber si la contradicción dialéctica es una contradicción lógica. Si en Engels parece que sí, la lógica formal es aristotélica es válida en una esfera de la realidad, pero más allá de esa esfera, o quizá más acá, o más en profundidad, hay una, una dimensión de la realidad que es contradictoria. Por lo menos esa es mi lectura de Engels, no la de todo el mundo. Pero que eso sea así en los autores marxistas es problemático. En realidad, estuvieron debatiéndolo durante decenios y nunca llegaron a una solución, digamos, que ni siquiera a ellos mismos les resultara satisfactoria. En cuanto a mi postura es que el principio de no contradicción es verdadero y la contradicción en muchos casos es verdadera. Y lo sé que es verdadera porque lo veo. Veo que la ventana está abierta y no lo está, porque está entreabierta. Me percato de que mi compañero de trabajo, Elías, es de fiar y no es de fiar. Es más, en muchas entrevistas radiofónicas, este mediodía estaba escuchando una que le preguntaban, bueno, entonces hay una posibilidad de que se solucionen los problemas. Pues sí y no. O sea que no soy yo el único que, que cree, yo veo, eh, yendo a un problema que hoy está tan en candelero ético, tan ético y jurídico, tan importante como el aborto. Bueno, se puede negar que el cigoto sea un ser humano, eh, y se puede, sí, pocos negarán que el feto de 8 meses sea un ser humano. Pero, ¿qué pasa con el feto o no sé si es todavía embrión o feto a la quinta semana? Bueno, para los musulmanes de la escuela maliquí, el 41.º día de la concepción, el ángel de, de Dios infunde en el embrión humano un alma. La Iglesia Católica no sabe, y también piensa que Dios infunde un alma y entonces se trata de un ser humano. Pero si se opone al aborto, no es porque afirme que es ser humano desde la concepción, sino porque no se sabe. Y en la duda hay que hay que tener la mayor consideración posible. Los musulmanes tienen, por lo menos los maliquíes, tienen esa idea: 41 días. No, durante 41 días se puede practicar el aborto, lo cual coincide con esas nuevas leyes que se han aprobado en varios estados de Estados Unidos, porque establecen la sexta semana como el momento en el cual se pueden, por ecografía, detectar los latidos del corazón.
Bueno, lo que yo creo es que mm, es imposible racionalmente decir que un día no tenemos en absoluto un ser humano y al día siguiente sí. Bueno, yo respeto muchísimo a los musulmanes de rito maliki y entiendo que para ellos sí lo podemos decir porque es ese instante, pero en general, desde un punto de vista que prescinda de las afirmaciones de fe, pues no, yo creo que, que lo que tenemos es un incremento gradual, una adquisición gradual de la hominidad o humanidad. Y en ese proceso gradual, a lo largo de ese proceso, ¿cuándo, cuándo se cumple plenamente? No lo sé. ¿Cuándo empieza a cumplirse? ¿El primer día de la concepción? ¿El segundo? ¿Con la anidación? Tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que hay un proceso en el cual un día se es más humano que que el día precedente. El día precedente se es un prehumano y el día siguiente se es un ser humano en mayor medida. Bueno, entonces veo mm, que un color es azul y no es azul. El turquesa, por ejemplo, es azul y no es azul. Si me obligan a clasificar los colores, las cintas, trabajo en una mercería, soy un dependiente de mercería, y hay cajones para las cintas. Uno están los verdes, otros los azules, otros los blancos, las cintas blancas. ¿Dónde pongo el turquesa? Bueno, pues yo veo que es y no es verde, es y no es azul. Y claro, la decisión es un poco arbitraria, evidentemente, como muchas veces en este caso decir decimos que la puerta la tenemos entreabierta. Según el contexto de locución, diremos que está abierta o está cerrada. Por ejemplo, si me hablan de otra estancia, yo no te oigo porque está la puerta cerrada. Pero si he encendido la calefacción en en la estancia en que estoy y quiero evitar que se difunda el calor, eh, que se pierda el calor que tengo reservado para esta estancia, el estar entreabierto cuenta como abierto, no como cerrado. Sin embargo, quiere decir, está que pragmáticamente, por el contexto de locución, digamos, solo abierto o solo cerrado, no excluye a que, de hecho, vemos, al verla entreabierta, que está abierta y cerrada a la vez. Está y no está abierta. Está abierta a medias. Ya, gracias, querido Lorenzo. Solo un pequeño comentario. Tú, por una parte, has dicho que podemos rebatir la opinión de Parménides y aristotélica en general eh, con la experiencia. Vemos objetos contradictorios o situaciones contradictorias. Por otra parte, tú has hecho una consideración filosófica indicando que es la gradualidad, el más y el menos, lo que posibilita y permite la contradicción. Y incluso dijiste que, si no entendí mal, que racionalmente no hay cómo rebatir, pero en tú aludiste a Aristóteles, indicando que si es que, según Aristóteles, si nos atrevemos a aceptar una contradicción, no habría ningún límite
para admitir cualquier contradicción. Eso me hace recordar el famoso principio de, bueno, el de que de una contradicción se sigue cualquier cosa, que Ujú. se, tú le denominas ese principio como de pseudoescoto, y en tu sistema tiene que haber, no estoy tan seguro, pero estoy casi seguro de que lógicamente tú demuestras que cuando tenemos una simple contradicción, P y no P, de ahí no se sigue cualquier relación Q. Entonces también habría una prueba de carácter estrictamente deductivo contra ese argumento aristotélico que acabamos de recordar. ¿Estarías de acuerdo con que también hay una demostración puramente lógica contra esa opinión aristotélica de rechazo de la contradicción? Sí, lo que pasa es que ese principio que yo llamo regla de Cornubia, ese principio lo formuló por primera vez un escrito lógico de autor desconocido del siglo XIV, que fue atribuido por los franciscanos a Juan Duns Scoto, y por eso se llamó Principio de Scoto, pero los historiadores de la lógica han demostrado que la obra no es de Duns Scoto, y algunos se lo han atribuido a un tal Juan de Cornualles o Cornubia. Y por eso algún historiador de la lógica lo ha llamado principio o regla de Cornubia. Generalmente los lógicos para consistentes lo llaman principio de pseudoescoto. A mí me suena o principio de Escoto, pero claro, como se sabe, sabemos de sobra que no lo escribió Escoto, entonces pseudoescoto, pero pseudoescoto no vivió. Entonces, como pseudoescoto no vivió, tampoco escribió nada y ni formuló ningún principio. Y aunque ese Juan de Cornubia, del cual no se sabe, primero, no se sabe mucho quién fue, y segundo, tampoco se sabe si fue autor de ese opúsculo anónimo, pero bueno, me parece más original eh, y quizá más eufónico llamarlo la regla de Cornubia. Aristóteles no conoce esa regla de Cornubia, aunque implícitamente sí, por el tipo de argumento, aunque ya he dicho que no es un argumento lógico, sino un argumento anímico, digamos, un argumento trascendental en cierto sentido. Eh, el argumento de Aristóteles lleva a lo mismo. Si P y no P, entonces Q y no Q, R y no R, S y no S, V y no V, y así al infinito. Y por tanto, si P y no P, entonces Q, cualquier Q, y también no Q. Pero pero en el opúsculo atribuido a, a Juan de Cornubia o anteriormente a Duns Scoto, eso se afirma como un principio expresamente lógico, eh, y, y fue desarrollado por, por todos los lógicos del siglo XIV, XV. Hay un tal Pardo, me parece que se llamaba Jerónimo, que, que enseñó, era español, pero enseñó en la Sorbona en París y escribió una obra Ex Contradictoris Sequitur Omne,
de los contradictorios se sigue todo, sobre el cual una colega de la Universidad de Navarra escribió su tesis doctoral. O sea que es un argumento que va más allá de la lógica aristotélica, porque no hay que creer, como creía Kant, que la lógica después de Aristóteles no había dado ni un paso adelante ni un paso atrás. Al revés, dio muchísimos pasos adelante y pasos atrás. Pero en esa época de florecimiento de la escolástica tardía, eso fue debatido. Y luego fue la lógica simbólica clásica moderna la que inaugura Frege, es la que demuestra que en esa lógica de P y no P se sigue Q. Y las lógicas para consistentes son aquellas que se han desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, en las cuales se elimina esa regla, la regla de Cornubia. Aunque en algunas de ellas, como las mías, por ejemplo, la lógica gradualista, hay dos negaciones y la regla de Cornubia vale para la negación fuerte, de decir que la puerta está abierta y que sin embargo no está abierta en absoluto, de decir que está abierta y a la vez totalmente cerrada, eso es tan absurdo que se seguiría cualquier cosa. No, si está abierta, no puede estar totalmente cerrada. Y si está cerrada, no puede estar totalmente abierta. Puede estar abierta y cerrada cuando tiene ambas propiedades en una medida intermedia. En muchas lógicas de Da Costa, del brasileño Newton da Costa, también hay dos negaciones, fuerte y débil, no en todas, pero en muchas, y en cambio en las lógicas de australianas relevantes o relevantistas no admiten no admiten negación fuerte. Gracias, querido Lorenzo. Muchas gracias por tu respuesta. Continuemos con el siguiente principio, que es el de tercero excluido. Es decir, eso no es, ¿sí? Un objeto o tiene una propiedad o no la tiene, de modo que está excluida la indeterminación, que no sea ni lo uno ni su opuesto. Nuevamente, los irracionalistas se han opuesto a este principio y por lo tanto han afirmado la indeterminación. Hay pensadores contemporáneos que van por esta tendencia y tú en tu sistema, en tu ontología, en tu sistema lógico, afirmas el principio de tercer excluido. En realidad habría que matizar, no crees que sea totalmente verdadero, como es precisamente la posición de Parménides, que se traduce en que o todo es totalmente o no en absoluto, y tú afirmas, bueno, tienes por lo menos unas tres versiones del principio de tercero excluido, quizás no vale la pena referirnos a cada uno de ellos, pero en general, ¿crees que es un principio verdadero, un principio ontológico? ¿Podrías tú, por favor, darnos tu pensamiento con respecto a por qué crees que es un principio ontológico verdadero y por lo tanto los quienes lo niegan están equivocados? Bueno, la razón es que hay varias razones. La primera y más sencilla es que el principio de tercio excluso es exactamente el mismo
principio de no contradicción, porque decir P o no P eh, mm, equivale a la... bueno, lógicamente, el principio no P y no P equivale a, o por las reglas de distribución de la negación, lo que se llaman las leyes de Morgan y la involución de la negación, que no P equivale a P, pues se demuestra perfectamente que no P y no P equivale a P o no P. Segundo, porque en todos los casos en que hemos visto esas contradicciones, en todos ellos se da el tercio excluso. Se da el tercio excluso si tomamos el no como mero no y el sí como mero sí. La puerta está abierta o no lo está. Efectivamente, está medio abierta en la medida en que no está del todo cerrada, está abierta, y en la medida en que no está del todo abierta, está cerrada. Por tanto, decir está abierta o no lo está es verdad. En realidad es verdad. Ambos disyuntos son verdaderos. Tanto está abierta como no está abierta. Hay confusiones que se oponen al principio de tercio excluso. Una de ellas es creer que el o es mutuamente excluyente. Lo que el principio de tercio excluso excluye no es que se den simultáneamente ambos disyuntos, sino que en vez de darse el uno y en vez de darse el otro, se dé un algo que no sea ni lo uno ni lo otro para nada, pero que no lo sea en absoluto. Un color que no sea ni azul ni no azul, ni en ningún grado azul y en ningún grado no azul. Eh, la, eso es lo que está excluido por el principio de tercio excluso. Pero hay quien entiende el O como una, eh, mm, un rechazo mutuo de los dos disyuntos. Por ejemplo, o estás conmigo o estás contra mí. Bueno, porque efectivamente en algunas locuciones, en algunas expresiones, el o puede utilizarse de ese modo. Si yo digo o estás conmigo o estás contra mí, quiere decir que yo voy a considerar a todos aquellos que no estén conmigo como si estuvieran contra mí. Es decir, mira, te lo digo a las claras, o estás conmigo o estás contra mí, quiere decir, si no comulgas con lo que yo afirmo o sostengo o pretendo, te voy a considerar entre mis adversarios. Ese o existe, pero existe pragmáticamente, o existe cuando los dos disyuntos se contraponen de manera incompatible por sí misma, pero de suyo el O normal no tiene esa carga. Por ejemplo, vamos a suponer que van a pasar examen médico obligatorio todos los alumnos de la clase y va a ir a lo largo de unas semanas. El primer día, aquellos cuyo apellido empiece por A o por B. La segunda semana,
por C o por D. Bueno, pues el, la, evidentemente, en ese caso, el O excluye porque nadie tiene un apellido que empiece simultáneamente por A y por B, por lo menos en nuestro idioma, claro está, puede haber otros idiomas. Lo que quiero decir con esto es que el O de suyo no es absolutamente excluyente. Los dos disyuntos no se excluyen entre sí forzosamente. ¿Está caliente o no lo está? Bueno, está templado, por tanto está caliente o no lo está, pero eso no quiere decir que o está totalmente caliente o está totalmente frío. Mm, La, la, Las razones para oponerse al tercio excluso son, primero, entender que el O implica una exclusión mutua absoluta. Segundo motivo, afirmar, claro, que no hay gradualidad. Si no hay gradualidad, pues o está totalmente abierta o está totalmente cerrada. O es totalmente un ser humano o no es un ser humano en absoluto. O eh, mm, tengo simpatía por este colega totalmente plena o no tengo simpatía en absoluto. Bueno, quienes nieguen la gradualidad, pues dirán ese tipo de cosas, ¿no? Y, y por tanto, eh, mm, quienes admiten la gradualidad muchas veces creen que deben esquivar, evitar el principio de tercio excluso, que es lo que hacen las lógicas, los sistemas difusos de conjuntos de SADE, rechazan el tercio excluso porque entienden que solo es afirmable lo totalmente verdadero y solo es negable lo totalmente falso. Hay otro motivo para oponerse al principio de tercio excluso y es el de los constructivistas, que en matemáticas se llama intuicionistas, que son los que creen que solo podemos llamar verdadero a aquello que nosotros podemos demostrar o construir. Y entonces es evidente que hay enunciados que no son ni demostrablemente verdaderos ni demostrablemente falsos. Eso lo sabemos incluso en aritmética desde Gödel y mucho más pues, por los límites del conocimiento humano. Entonces, mm, la, esos, el- eso va asociado a una visión idealista y no realista del conocimiento. La verdad no existe de suyo, la verdad existe para nosotros y por tanto en la medida en la cual podemos construirla y por tanto a veces no podemos construir ni el sí ni el no. Simplemente en matemáticas hay una serie de enunciados que hasta donde sabemos no son demostrables, pero su negación tampoco es demostrable matemáticamente. Bueno, pues al no ser demostrables y su negación no serlo tampoco, estarían en un estatuto extralético y no podría afirmarse con respecto a ellas el sí o no. No podría formularse el tercio excluso, que es lo que hace la lógica intuicionista que inauguró
el lógico holandés Brouwer y Hayting, después, que ha tenido mucho prestigio, no sé cuánto tiene en este momento, que se decía podemos construir una lógica perfectamente sin principio de tercio excluso. ¿Vale? Como ejercicio lógico, lógico matemático muy interesante, pero que desde el punto de vista realista eso no es válido. Y luego está el irracionalismo al cual tú te has referido, y es que como piensa que hay entidades o algo, objetos que escapan a toda inteligibilidad, a toda categorización, pues no podemos decir de ellos, por ejemplo, que existen, ni tampoco que no existen. No podemos decir que son posibles ni que son imposibles. No podemos decir que tienen una ubicación ni que carecen de ubicación, porque serían algo incomprensibles, ininteligibles, y el encasillarlos en sí o no ya sería atribuirles un tipo de inteligibilidad. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos al tercer principio ontológico, muy conocido, el de identidad o autoidentidad. Todo ente es sí mismo. Si si se diera el caso de que dos entidades poseyeran en la misma medida absolutamente todas las propiedades, entonces por el principio de identidad tendríamos que concluir que en realidad son uno y el mismo, no son dos. Es decir, con otras palabras, que los indiscernibles, aquellos, un par de entidades que no se distinguirían absolutamente en nada, serían una y la misma entidad. Desde la antigüedad, aquí nuevamente podríamos hacer referencia a Heráclito, se ha pensado que incluso una entidad que es autoidéntica también es distinta de sí misma. Es decir, se da y no se da la identidad. Hay una paradoja en la que no simplemente la menciono de pasada, no podemos detenernos en ella, el barco de Teseo. Me disculpa la audiencia si es que para no desviarnos un tanto del tema central de esta pregunta, el, lo que quiero decir es que ha sido una preocupación netamente filosófica o de la ontología el discutir acerca de la identidad y la distinción. Tú obviamente no rechazas este principio, pero nuevamente crees que no se da no se da una autoidentidad absoluta al 100% totalmente, y que por lo tanto la identidad es compatible con la distinción. Entonces, por favor, ¿podrías tú comentar con tus propias palabras cómo concibes el principio de identidad? Sí, bueno, hay que distinguir el principio de identidad del de identidad de los indiscernibles, al cual te has referido. Están, evidentemente, son afines, pero son principios diferentes. El principio de identidad dice simplemente A es A, Juan es Juan. Hay una obra, una novela de Silone, del novelista italiano Ignacio Silone, que se llama Escuela de Dictadores, y dice, América es América y nada más que América, porque bueno, eso era una parodia de una fórmula propagandística del fascismo de Mussolini, de que cada pueblo Italia es Italia, América es América, y con ello quiere decir que o Francia es Francia,
que lo que es aplicable en un sitio no tiene por qué serlo en otro, ¿verdad? Bueno, mm, el Heráclito dijo, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque entre la primera vez y la segunda las aguas ya no son las mismas y el río, por tanto, ya no es totalmente el mismo. Y su lejano discípulo, Enesidemo, fue más lejos y dijo, nadie puede bañarse ni una sola vez en el mismo río, porque en lo que se baña, el río ya está cambiando. Si decimos el baño que va a durar media hora, bueno, en media hora ya no es del todo el mismo. No, menos, media hora, un cuarto de hora. Bueno, pues lo mismo, no, un minuto, pues también en menor medida, pero también un segundo, también, una décima de segundo, también. Y efectivamente eso se parece a la célebre paradoja del barco de Teseo. Y nosotros mismos, yo creo que cualquier introspección nos hace ver que somos y no somos el mismo. Mi yo actual, hemos hecho una biografía en entrevistas anteriores. Mi yo actual es el mismo que el de aquel chavalito de 12 años que se planteaba aquellos problemas o que el joven doctor que eh, tú conociste a comienzos de los años, vamos, relativamente joven todavía, eh, 80, pues sí y no. La respuesta es sí y no. Mentalmente, sí y no. Físicamente, sí y no. Por eso, cuando se dice respetar, hacer daño, un límite a la libertad, dice el único límite a la libertad para el liberal John Stuart Mill es no hacer daño a los demás. Pero el yo futuro está entre los demás, porque si hay algún grado de distinción, ¿por qué se prohíbe a los niños no, no aprender, no ir a la escuela? Y no se les concede libertad de estudiar o no estudiar según les dé la gana. ¿Por qué se limita su libertad sometiéndolos a veces a una situación de infortunio como fue la mía, porque mis años de enseñanza secundaria fueron un calvario por, por mis compañeros, por el vandalismo, por ser objeto de vituperio. Bueno, pues yo hubiera preferido no tener que estudiar, habría estudiado yo solo, ¿verdad? Pero ¿por qué no se concede esa libertad? Porque el yo presente no es el mismo, totalmente el mismo que el yo futuro, porque no tienen derecho a hipotecar el yo futuro. Pero claro, este límite, este principio no lo podemos llevar al extremo, porque entonces no podríamos tomar ninguna decisión. Hay decisiones que tomamos en la vida que son irreversibles, claro está, y que afectan al yo futuro. Eh, si padezco ludopatía y me juego eh, una, una fortuna que no tengo y que me va a acarrear tener que vender mi vivienda y no tener dónde vivir,
pues estoy hipotecando mi futuro. ¿Debe permitirse eso? ¿Debe prohibirse? Bueno, es un problema que depende de que se em, considere prevalente, en ese caso, el valor de la libertad o el valor del bienestar. Pero quiero decir que los intereses del yo futuro deben salvaguardarse porque, hasta cierto punto, porque el yo futuro no es totalmente el mismo que el yo presente, igual que el yo presente no es totalmente el mismo que el yo pasado. Pero el yo de ayer no es totalmente el mismo que el de mañana. Y el yo del comienzo de esta entrevista no es totalmente el mismo que el yo del final de la entrevista. Estamos cambiando, no solo estamos cambiando accidentalmente, sino nuestra propia identidad está constantemente en proceso de mutación. Y por eso yo creo que ninguna identidad es total. O sea, nada es totalmente sí mismo, totalmente idéntico. Toda autoidentidad es parcialmente falsa. No digo falsa del todo, pero tampoco es totalmente verdadera. A este argumento, además, yo añado otros argumentos mucho más sofisticados, complejos, de carácter lógico, de las consecuencias lógicas que tendría construir una lógica en la cual los enunciados de autoidentidad fueran totalmente verdaderos. Eso plantearía muchas dificultades en sistemas que afirmaran, por ejemplo, la contradicción, porque un ente, podemos decir, un ente que tiene una propiedad P y un ente A que tiene una propiedad P y un ente B que tiene la propiedad opuesta no P, son entes que entre sí difieren algo, se distinguen en algo. Ese algo es porque a lo mejor A es B, pero esa identidad no es total porque A se caracteriza por la propiedad P y B se caracteriza por la propiedad no P. Claro, siendo el mismo, es el mismo sujeto el que se caracteriza por dos propiedades mutuamente opuestas, contradictorias, pero eso significa que ese sujeto no es totalmente idéntico a sí mismo. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a un último principio. En realidad, habría sido deseable conversar sobre otros principios. Es lamentable que no tratemos, por ejemplo, el principio de razón suficiente y otros más. En realidad, no podemos alargar mucho ninguna de las entrevistas, ni tampoco todo el proyecto, pero hay un principio que me llama mucho la atención y seguramente a cualquiera de los estudiosos de la filosofía, y que es lo que tú denominas el principio de gradualidad, que tiene sus orígenes, su raíz en un principio que formuló por primera vez el filósofo Anaxágoras. Él tenía en mente el problema de que cómo de lo que no es pelo sale pelo y de lo que no es carne sale carne. O más en general, ¿cómo puede ser que de un opuesto salga precisamente la propiedad contraria? Es una cuestión de el problema de el origen del ser. Por supuesto, tiene muchísima influencia de Parménides. Para solucionar este problema filosófico, Anaxágoras piensa que
en todo hay una parte de todo y una versión de ese principio tú lo aceptas, cada entidad tiene cualquier propiedad. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo dices tú en el texto de Fundamentos de Ontología Dialéctica. Tal vez posteriormente o has matizado o has abandonado ese principio. Quisiera, por favor, que tú nos comentes al respecto cómo tú ves eh, en nuestros días este principio de gradualidad. Sí, yo en mí la influencia remota de Anaxágoras con sus homeomerías es que efectivamente eh, todo está en todo, es decir, en el hierro hay madera y en la madera hay hierro, porque todo está formado por homeomerías, pero entre las homeomerías que forman un, un objeto férreo hay homeomerías de madera y viceversa, pero en mí influyeron sobre todo Leibniz, de eso, del cual ya hablamos, para quien la quietud es solo un movimiento infinitesimal. La solidez es solo una fluidez infinitesimal. Todo es fluido, eh, todo está en movimiento, pero el caso límite es ese. También con otra variante, ese principio es atribuible a Spinoza. El argumento en Spinoza es más complicado, no voy a entrar aquí. Y para Hegel, desde luego, para quien la verdad es el todo y la falsedad es la parte, es una parte y por tanto, en última instancia, ninguna, nada es totalmente falso, porque todo, todo está, eh, toda afirmación y toda negación es un momento en el desarrollo dinámico del sistema que acaba abarcándolo todo. Pero bueno, en mí más que Hegel, más que Spinoza fue Leibniz. Ese principio lo he abandonado hoy. ¿Por qué lo he abandonado hoy? Mm, Porque sencillamente mm, la, he, he considerado que no lo he abandonado porque yo haya visto que algo es completamente opaco. Por ejemplo, decir, todo, la opacidad es un caso límite de la transparencia. Bueno, lo que veo ahora es lo que ya había visto antes, sino porque el, considero que ese principio no juega ningún papel explicativo, aclarativo, importante, que es un principio muy atractivo desde el punto de vista de la filosofía leibniziana, a la cual yo era todavía en ese punto demasiado fiel, y por otro lado, evidentemente, es uno de los principios, si no el principio que mayor perplejidad suscita. Y para aclararlo hay que eh, explicar que al menos infinitesimalmente lo opaco es transparente y lo transparente es opaco. Pero, pero hay algo, hay algún motivo que, ¿qué ganamos con ese principio? Es decir, ¿cómo lo conocemos? Por los sentidos? No. Por inducción, no. Por deducción, no. Por abducción, no. Entonces es un principio gratuito
que, que no deja de, para mí estaba asociado, era un principio de racionalidad en el sentido de que si hay contrarios absolutos, la razón tiene en cierto modo que dar un salto. Hay un punto en el cual hay que dar un salto mínimo de lo infinitesimal a a la nada, al totalmente nada. Por ejemplo, si algo vamos vaciando una botella gota a gota, bueno, pues llega un momento en que le queda una gota no es, es más que un infinitésimo, desde luego, pero digamos, es lo más parecido en este caso a un infinitésimo. Y cuando se vacía del todo no queda nada. Bueno, hay un saltico, pero eh, yo en aquella época pensaba que la, donde hubiera un saltico, la, la razón se veía frustrada. Hoy pienso no, que la afirmación de Leibniz, natura non facit saltum, la naturaleza no da saltos, hay que entenderla en que todo tránsito es gradual, pero que todo tránsito sea gradual no quiere decir que el extremo del tránsito conserve todavía la propiedad inicial, al menos infinitesimalmente. Llega un punto en que se pierde del todo. Y eso lo, lo elaborábamos en aquel escrito ensayo conjunto que escribimos paso a paso sobre la paradoja del Solites. Pues sí, hay un salto, pero es un saltico ínfimo, un saltico infinitesimal, pero lo hay. Y pienso que reconocer eso y renunciar a un principio innecesario, pues mejora el sistema filosófico en su conjunto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Eh, Vamos a una última pregunta. Ya hemos visto algunos de los principales principios ontológicos. Cerremos ya esta temática dedicada a la ontología, haciéndote una pregunta que podríamos tal vez llamarla metafilosófica. Consideremos el estatuto epistemológico que tiene la propia ontología, es decir, como disciplina filosófica. ¿Crees tú que la ontología merece ese título de ser llamada o considerada como una ciencia? Esta pregunta inicial supone que tenemos alguna concepción de lo que es ciencia, pero en este momento no nos vamos a enfrascar en esa discusión, por supuesto, necesaria, importantísima, y enfocándonos en lo que es la ontología como una disciplina centralísima a toda la filosofía. ¿Crees tú que merece el nombre de o el título de ser una disciplina científica? Bueno, lo que pasa es que la palabra ciencia es una palabra polisémica, es decir, que en lo que los antiguos, medievales y modernos llamaban ciencias, scientia, en latín, era cualquier saber, o mejor dicho, cualquier saber riguroso, elaborado en teorías. Eh, mm, Hoy la palabra ciencia tiene un sentido mucho más restringido, pero según el contexto además tiene sentidos muy diferentes. Por ejemplo, lo que los ingleses, los anglosajones llaman science, pero que está llegando a nuestro idioma también, es eh, física, quizá química, astronomía y matemáticas, nada más.
Ya la propia medicina no es science y la propia biología no es science, no es ciencia. Bueno, yo escribí hace bastante tiempo un artículo que se llamaba Los confines del saber científico, en inglés The Boundary Between Scientific and Non-Scientific Knowledge, donde lo que decía es que el conocimiento científico eh, fue un artículo que escribí un poco por influencia de Feyerabend, un, un epistemólogo un tanto irracionalista, anarquizante, que, que quería rebajar las presunciones de la ciencia, de jactarse o ufanarse de su rigor, diciendo que muchas veces los avances científicos, como los de Galileo, se habían conseguido violando los cánones de la ciencia en ese momento, e incluso incurriendo en sofismas. Se ha dicho también de Darwin, por ejemplo, que no descubrió, redescubrió la teoría de la evolución de las especies, pero en realidad no tenía ninguna evidencia de las que hoy se considerarían científicas. Se consideró, se han estudiado las obras críticamente las obras de Darwin y dice, bueno, pues son argumentos persuasivos, pero no son argumentos de rigor científico. Entonces yo sostenía que aquellos temas, los argumentos, los razonamientos que se ajustan a cánones muy rigurosos, muy estrictos, son eh, aplicables únicamente a terrenos muy delimitados. Por eso no existe la ciencia en general. Es verdad lo que dice Quine del holismo, de que la ciencia afronta el tribunal de la experiencia colectivamente, pero eso en un sentido muy laxo, porque ciencia, más que ciencia, ahí habría que hablar de el entramado de saberes científicos, porque un saber científico tiene que estar muy delimitado. La física, o quizá la física de partículas, es una ciencia, pero si la física en general es ciencia, no, no lo sé. La, la biología posiblemente es una ciencia, pero incluso esto eh, se puede cuestionar y decir la botánica es una ciencia, la zoología es una ciencia. Bueno, están conectadas, pero son ciencias diversas. En todo caso, en ellas, como tienen un terreno muy acotado, en ese terreno muy acotado se pueden aplicar cánones investigativos y, y de razonamiento muy estrictos, muy rigurosos, con más, eh, con más deducción que abducción. En cambio, en la filosofía aplicamos más la abducción que la deducción, porque para empezar, todo sistema filosófico tiene que iniciar con unos postulados o axiomas que se justifican por su fertilidad deductiva, pero que en realidad conocemos únicamente en virtud de esa fecundidad. De manera que la ontología sería un saber no científico en ese sentido, pero el límite entre saber científico y saber, digo, en el sentido moderno de la palabra, el límite entre el saber científico y el no científico es relativo, porque Feyerabend tiene razón, el saber más científico del mundo eh, mm, tiene que acudir, no puede atenerse plenamente a sus
desiderata de rigor, y también la propia ontología no está exenta de criterios de rigor. Por ejemplo, los postulados de cualquier sistema ontológico se someten, no son arbitrarios, no se postulan porque a uno le guste, sino que se someten a la prueba ácida de de las consecuencias que acarrean, y si esas consecuencias que acarrean colisionan con la evidencia sensorial o con cualquier otro tipo de evidencia, y pueden constituir un todo suficientemente armónico, congruente y explicativo y fecundo, que nos haga ver el mundo con mayor claridad. Un sistema ontológico se justifica porque con él vemos la realidad, a diferencia de Heidegger, que piensa que la ontología oscurece. Bueno, pues yo diría lo contrario. La ontología, un sistema ontológico es tanto más válido, defendible, cuanto mayor claridad nos aporta, cuanto más podemos decir que gracias al sistema entendemos mejor la, la realidad. Y por tanto, eh, sin ser ciencia en sentido moderno de la palabra, pero tampoco escapa a un canon de racionalidad que es común a los saberes científicos y a los no científicos, no olvidando que la frontera es difusa. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto llegamos al final de la presente entrevista. Les agradecemos a todos por su fidelidad de seguirnos y les invitamos para la próxima semana para un nuevo episodio más en el que todavía nos mantendremos dentro de la ontología, pero estaremos examinando algunos de los problemas principales de otro texto que publicó Lorenzo, El ente y su ser. Muchísimas gracias a ti, Lorenzo, por tu tiempo, y Ha a sido, ustedes, queridos amigos, les invitamos para el próximo domingo. Hasta luego, gracias. hasta luego, ¿no? Chao, chao.